Muy buenos días. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En el primer sermón que Pedro predica, apeló a esta palabra del profeta Joel para despejar el desconcierto que la multitud sentía. El hecho de que los judíos hablaban en los idiomas de los partos, medos, elamitas, cretenses y árabes no era más que el cumplimiento de una antigua profecía. La multiplicidad de las manifestaciones idiomáticas claramente demostraba que la expresión toda la gente trascendía los límites de un solo pueblo o una sola nación. En el capítulo 10 de Hebreos, sin embargo, descubrimos a un Pedro envuelto en una profunda lucha personal. Una voz del cielo le ordenaba que matara y comiera de los animales inmundos que veía en una visión. Pedro, judío piadoso y puntilloso, se rehusó a obedecer una palabra que claramente contradecía las enseñanzas de los patriarcas. La aclaración que vino por parte del cielo, no llames a algo impuro, si Dios lo ha hecho limpio, solamente sirvió para profundizar su perplejidad. Aún mientras intentaba descifrar en su corazón el significado de lo que había experimentado, a la casa donde se hospedaba llegaron los mensajeros enviados por Cornelio. Una vez más el Espíritu intervino y le dio instrucciones de que fuera con ellos, aunque eran gentiles. El pescador de Galilea partió hacia la casa del romano, pero su viaje también estuvo salpicado por la reticencia. Allí, en medio de enredadas explicaciones, finalmente descifró que Jesús también deseaba alcanzar a los gentiles. Poco tiempo después, no obstante, Pedro una vez más dudó de la validez de un ministerio a toda la gente. Antes de la llegada de un grupo de judías a Antioquía, volvió a insistir en la circuncisión y se aisló de los gentiles, hecho por el cual el apóstol Pablo se vio obligado a confrontarlo públicamente. Pedro entendía el significado de las palabras contenidas en la profecía de Joel, pero a la hora de interpretar el texto no lograba despegarse de su contexto judío. La estructura de su propia cultura era tan fuerte que le impidió entrar en la plenitud de la palabra, quedando atascado en una interpretación que coincidía con sus propios prejuicios. Esta experiencia nos asusta un poco. ¿Cuántas veces habremos interpretado textos apelando a los valores de nuestra cultura? El tiempo ha demostrado que la palabra se puede usar para justificar prácticamente cualquier postura. El Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, es solamente una muestra de lo fácil que resulta hacerlo. Tiendo a confiar ciegamente en mis interpretaciones, aunque ellas puedan estar seriamente distorsionadas. A la hora de acercarme a un texto, creo que debemos caminar con mucha cautela. La interpretación más obvia no es siempre la más acertada. Necesitamos cotejar nuestras lecturas con las de nuestros hermanos, como también analizar otros pasajes de la Escritura. ¿Cómo podremos entonces salir avante en semejante situación tan comprometida? Necesariamente tenemos que pedirle al Señor que aquiete nuestro corazón, de darnos la disciplina de guardar silencio ante su palabra, para que Él pueda realmente guiarnos, para que Él nos pueda librar de nuestra ceguera. Creo que con ustedes he compartido ese pasaje como Pedro, cuando va allí a donde el romano y ve que el Espíritu Santo desciende, ahí entendió, dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora, Pedro había andado con Cristo, Pedro conocía las Escrituras, Pedro había recibido la unción del Espíritu Santo y todavía no entendía. Y esto nos lleva precisamente a analizar cómo Pedro, cuando de todas maneras, al margen de su duda, de sus interpretaciones, se arriesgó a obedecer,
Allí el Señor le abrió la mente. Y creo que es un principio importante, ¿no? Cómo vale la pena que nosotros también vayamos, obedezcamos a Dios, aunque muchas veces no entendamos o tengamos una lectura diferente de lo que Dios nos está pidiendo. Seguramente allí en la acción Dios nos va a abrir la mente, el corazón, nos va a hacer entender. Qué fácil es quedar atados a una doctrina, a un dogma, a un paradigma, de pronto por los resultados que tenemos. Pero qué bueno poder andar otra vez con mucho temor y temblor, ¿no? Que tiemble a mi palabra, dice la Escritura. Que Dios nos lo permita, que seamos más cautelosos, que entendamos que Dios es demasiado generoso, demasiado grande. Y no va a estar limitado a nuestras propias interpretaciones que son tan sesgadas, tan dogmáticas, tan limitadas. Que Dios te bendiga.